Hay vidas que parecen estar escritas en las estrellas, vidas que tocan a millones, que trascienden el tiempo y dejan un legado innegable. Pero no todos los legados están protegidos. No todas las herencias son honradas. Detrás de las luces y los aplausos, las cámaras y la fama, existe una historia más oscura, no contada, que muchos eligen pasar por alto. Hoy, entramos en esa sombra. Hablamos de un hombre que alcanzó la grandeza, que creó canciones que se recordarán mucho después de su partida. Su vida estuvo llena de triunfos, sí, pero también de luchas. Luchas que tal vez solo los más cercanos a él entendieron por completo. Pero ¿qué sucede cuando la misma persona que podría haber llevado ese legado hacia adelante casi lo destruye? ¿Qué pasa cuando un hijo, bendecido con el don de la herencia, lo malgasta todo, no solo en su autodestrucción, sino de una manera que borra décadas de trabajo arduo, sangre y pasión? He conocido esta historia durante años, pero todavía me desconcierta, y hasta el día de hoy, no puedo evitar preguntarme qué hubiera sido si las cosas hubieran salido de otra manera. En este video, recordaremos los últimos días de un hombre cuya música nunca se desvanecerá, pero cuyo legado fue trágicamente comprometido por los más cercanos a él. Quédate conmigo, porque el viaje que estamos a punto de hacer es uno que te hará cuestionar el precio de la fama y el peso de la familia. Si esta historia te intriga, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más profundizaciones en las vidas de aquellos que dejaron su huella en la historia. Descubramos juntos esta historia no contada. Camilo Blanes, conocido en el mundo como Camilo VI, nunca fue solo un ídolo juvenil, una figura excéntrica en el mundo de la música, o un hombre tímido que sufría a la sombra de la fama. Era, de hecho, una persona altamente compleja, alguien que vivió en la intersección de las contradicciones. Por un lado, era rico, famoso y amado por millones, pero por otro, luchaba con el vacío que a menudo acompaña a ese tipo de éxito. Mientras disfrutaba de la adoración de sus fanáticos, había partes de él que permanecían desconocidas para esos mismos fanáticos. Se convirtió en víctima de la misma fama que lo había hecho un nombre familiar, atrapado entre los beneficios y las cargas de una vida vivida bajo los reflectores. Nacido el 16 de septiembre de 1942, en el pequeño pueblo de Alcoy, Alicante, España, la vida temprana de Camilo estaba muy alejada del mundo brillante de la música que más tarde conquistaría. Criado en un país aún bajo el yugo de una dictadura, fue uno de los muchos jóvenes españoles en los años 60 que se sintieron atraídos por la ola emergente de la música pop. A medida que la dictadura comenzó a mostrar signos de aflojar su control, el panorama cultural de España comenzó a cambiar lentamente, y con ello, jóvenes como Camilo empezaron a descubrir nuevos horizontes. Camilo, consciente de su talento para el canto, su voz fuerte, aguda, casi heroica, comenzó a cultivar su habilidad para componer canciones. Fue en esta época, a finales de los 60, cuando empezó a encontrar su vocación, inicialmente a través de pequeñas bandas locales y una creciente fascinación por la corriente musical Ye-Ye. Al principio, el camino de Camilo en la música no estuvo marcado por una fama inmediata. Comenzó con el coro de su escuela en Alcoy, pero no fue hasta los 16 años que su verdadera pasión por la música echó raíces. Para entonces, la influencia del rock and roll, la música pop y los cambios culturales globales empezaron a resonar en él. Su primera banda musical, Los Dayson, fue una banda pop local que tocaba en bodas y otros eventos comunitarios en Alcoy. Tocaban versiones de The Beatles, los Bee Gees, Dúo Dinámico y otras bandas icónicas de la época, junto con algunas de las primeras composiciones de Camilo. En 1965, la banda viajó a Madrid para competir en el concurso televisivo español Salto a la Fama. La actuación, que presentó su versión de flamenco de Los Brincos,
no proporcionó el avance que esperaban, y el grupo se disolvió poco después. Pero la historia de Camilo no terminó allí. A diferencia del resto de la banda, él eligió quedarse en Madrid, persiguiendo sus sueños, a pesar del incierto camino por delante. La escena musical de la ciudad resultó ser un campo de batalla difícil. Para sobrevivir, Camilo asumió diversos roles, desde tocar instrumentos en diferentes bandas hasta hacer coros para otros músicos. En ocasiones, incluso recurrió a la pintura, otra de sus pasiones, para ganarse la vida. Estos años, llenos de incertidumbre y lucha, fueron cruciales para moldear a Camilo como artista y como persona. Pero fue en 1966, cuando se unió a la banda Los Botines, que su camino comenzó a tomar un giro más prometedor. Los Botines participaron en el rodaje de la versión española de El flautista de Hamelin en 1967, lo que le dio a Camilo la oportunidad de trabajar junto a otros músicos y actores en un gran proyecto. También protagonizó Los chicos del Preu, una película que se convirtió en una de las más vistas en la historia del cine español, cimentando su lugar en el zeitgeist cultural de la época. Sin embargo, no fue hasta 1971, después de años de luchar por el reconocimiento, que Camilo finalmente saboreó los verdaderos frutos del éxito. Dio un paso audaz hacia el mundo de la música en solitario, alejándose de las bandas que alguna vez fueron su base. Lanzó su carrera en solitario en el ámbito de la música pop melódica, un género que le permitió expresar completamente sus habilidades vocales y su visión artística. Fue en ese momento cuando adoptó oficialmente el nombre artístico Camilo Sesto, un nombre que pronto se convertiría en un ícono de la música latina. Su primer sencillo bajo este nombre marcó el comienzo de una nueva era, y pronto ya no era solo un artista local, sino una sensación global. Si hay algo que he aprendido sobre Camilo Sesto, es que no era solo un cantante. Era un artista que desafiaba la imagen típica de una estrella pop. De hecho, no solo creaba música, sino que creaba una identidad. Su álbum debut, Algo de mí, no fue solo otro disco. Fue el inicio de algo que sacudiría por completo la escena musical española. Lanzado con el respaldo de Juan Pardo, uno de los compositores y productores más respetados de la época, estaba claro que esta era una colaboración entre dos grandes. Pero aquí está la cosa. Muchas de las canciones de ese álbum eran composiciones propias de Camilo. No se trataba de un producto fabricado. Camilo era un artista con talento genuino. Tenía una voz que podía conmover corazones y una mente capaz de crear canciones con un toque personal. Pero, como cualquier artista, no estaba exento de limitaciones. Sin embargo, esas limitaciones no lo detuvieron. Solo lo hicieron más cercano y real en un mundo de perfección pulida. Desde ese momento, Camilo se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Joven, guapo y carismático sin esfuerzo, tenía todas las cualidades que lo hacían irresistible para las masas. No era solo una cara bonita. Tenía una voz que podía derretirte, una presencia en el escenario que podía dominar una habitación. Y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera infiltrarse en el mundo de la música romántica de élite, la canción ligera, como se le llamaba en España, un ámbito previamente dominado por íconos como Rafael, con su increíble voz, y Julio Iglesias, con su elegante figura. Camilo era la combinación perfecta de ambos. Tenía la voz para rivalizar con la de Rafael y los looks impactantes que rivalizaban con los de Julio, convirtiéndolo en la fusión definitiva de esas figuras legendarias. Se puede decir que Camilo Sesto era una versión mejorada del tradicional galán, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1975. Fue entonces cuando Camilo fue elegido para protagonizar la versión española de Jesus Christ Superstar, la revolucionaria ópera rock de Andrew Lloyd Webber. Ahora bien, este no era cualquier trabajo, era un gran acontecimiento. Ser elegido para ese papel significaba que su asociación con la fama ya no era solo una posibilidad, era una certeza. El momento en que asumió ese papel,
Su transformación quedó completa. Ya no era solo el artista, Camilo VI se convirtió en un ídolo completo. Las líneas entre artista y celebridad se difuminaron, y con ello vino la inevitable frenética atención mediática. Todos querían saber sobre el hombre detrás de la música, sus relaciones, sus ganancias, su vida personal. Y déjame decirte, la especulación fue implacable. ¿Estaba ocultando a una pareja? ¿Cuánto dinero estaba realmente ganando? ¿Había algo más en sus movimientos y manierismos? ¿Era, me atrevería a decirlo, gay? Estas preguntas se convirtieron en el tema de incontables titulares, cada uno más intrusivo que el anterior. Pero aquí está la cuestión. A medida que su fama se disparaba, Camilo comenzó a retirarse a su mundo privado. Se acabaron los días de revelaciones públicas. Con su primera ola de éxitos, compró una casa a las afueras de Madrid, un lugar donde pudiera escapar del constante resplandor de los focos. Esta casa se convertiría en su refugio, el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo, viviendo tranquilamente su vida alejado de las cámaras y de los ojos siempre vigilantes de sus fanáticos. A medida que pasaban los años, las apariciones públicas de Camilo se volvieron escasas. Aún seguía siendo la estrella, por supuesto. Discos, conciertos, alguna que otra entrevista. Pero su vida personal, esa era algo que mantenía oculta, envuelta en misterio. El hombre que alguna vez pareció tan accesible, ahora se había vuelto casi intocable, y eso solo alimentaba la fascinación a su alrededor. Todos queríamos saber más, pero Camilo ya no nos daba ese fácil acceso. Su retiro a su vida personal no fue solo una cuestión de privacidad, fue una declaración. No iba a ser definido por los rumores ni por la especulación. Él se iba a definir a sí mismo en sus propios términos, y eso, en muchos aspectos, es lo que lo hizo tan enigmático y tan cautivador. La vida personal de Camilo VI era tan compleja y multifacética como su música. Detrás de la fama y la fortuna, los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones giraban constantemente. Nombres como Marcy Bell, Blanca Estrada y Andrea Bronston aparecían en los tabloides, pero la verdad era que solo una mujer realmente cautivó su corazón. Lourdes Ornelas, el amor de su vida y madre de su único hijo, Camilo Blanes Jr., o Camilín. A principios de los años 80, cuando la carrera de Camilo estaba en su apogeo, regresó de México con un hijo recién nacido. Sin embargo, nunca se había casado, y la identidad de la madre de Camilín se mantuvo en gran parte fuera del ojo público. Esto solo alimentó el misterio que rodeaba la vida amorosa de Camilo. Aunque los rumores de relaciones con actrices como Andrea Bronston flotaban, la realidad era clara. Su profunda conexión con Lourdes Ornelas era la única constante. La madre de Camilín, Lourdes Ornelas, permaneció como un misterio para gran parte del público. Cuando Camilo VI regresó a España con su hijo, lo hizo solo, dejando a muchos preguntándose cómo Lourdes había entrado en su vida, si es que lo había hecho. Los detalles sobre su relación eran inciertos, y Camilo nunca habló abiertamente sobre ello. En entrevistas posteriores, Lourdes arrojó algo de luz sobre su conexión, revelando que su relación con Camilo era más práctica que romántica. En una época en la que la subrogación ni siquiera era una consideración, les convenía a ambos. Camilo necesitaba un hijo, y Lourdes aceptó el arreglo, pero nunca se casaron ni vivieron juntos. Esta relación no convencional podría explicar algunos de los desafíos que Camilín enfrentó más tarde en la vida. Aunque ahora disfruta de la riqueza gracias a la herencia de su padre, luchó con problemas psicológicos y alcoholismo, luchas que pueden haber surgido de sus primeros años de desapego materno. A medida que Camilo se aislaba cada vez más en su casa de Madrid, convirtiéndola en una fortaleza de soledad, el sentido de estabilidad de Camilín se veía aún más alterado, moldeando el complejo camino que seguiría.
A pesar de las presiones de todo, su relación siguió siendo fuerte con el paso de los años. Lourdes fue más que un amor pasajero. Fue la persona que ocupó su corazón. Juntos, criaron a Camilín, quien creció a la sombra del increíble legado de su padre, pero dentro de la privacidad que sus padres lucharon por mantener. Al final fue Lourdes, la madre de su hijo, quien realmente importaba por encima de todas las relaciones fugaces y los rumores. Pero, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, el tiempo hace su trabajo. La relación entre Camilo y Lourdes, una vez llena de amor, gradualmente se fracturó, no solo emocionalmente, sino también debido a las presiones que rodeaban a su hijo y la sombra de la vida cambiante de Camilo. Este año, por primera vez, Lourdes habló públicamente sobre el hombre que una vez amó, revelando algunas dolorosas verdades durante una aparición en Sálvame Deluxe. Fue un momento raro de honestidad y vulnerabilidad, mientras hablaba sobre el lado oscuro del artista con el que alguna vez compartió su vida. Las palabras de Lourdes fueron impactantes, especialmente cuando describió la transformación de Camilo. Cambió sus hábitos y se volvió muy extraño. Da miedo, dijo, ofreciendo una visión de un lado de Camilo que muchos nunca vieron. Pero tal vez la revelación más sorprendente vino cuando habló de un momento doloroso de su pasado, una decisión que la perseguía. Compartió que había interrumpido voluntariamente su primer embarazo, una decisión que tomó por insistencia de Camilo. Fue un momento de profundo dolor emocional para Lourdes, y parecía encapsular el lado oscuro y más complicado de su relación. Pero hubo más. Lourdes habló sobre cómo Camilo y las personas a su alrededor afectaron negativamente su vínculo con su hijo, Camilo Jr. Es lo único real que tiene. Nuestro hijo te quiere y te necesita. Es tu sangre, dijo, con la voz cargada de emoción. Quedaba claro que, a medida que la fama de Camilo crecía, también lo hacía la distancia entre él y los que más importaban para él. Una de las partes más reveladoras de la entrevista de Lourdes fue su relato sobre el drástico cambio de personalidad de Camilo. Describió cómo, aparentemente de la noche a la mañana, pasó de ser el hombre vibrante y encantador que conoció a alguien irreconocible. Era hermoso, dijo, pero luego señaló el cambio radical, tanto en su personalidad como en su apariencia física. No es un secreto que Camilo VI fue un artista obsesionado con su imagen. A lo largo de su carrera, mantuvo una persona pública cuidadosamente construida, siempre esforzándose por lucir juvenil y radiante. Pero con el tiempo, parecía que sus intentos por detener el tiempo a través de cirugía estética y tratamientos solo sirvieron para distanciarlo del hombre que alguna vez fue. Su apariencia, que antes era una fuente de orgullo, se convirtió en un símbolo de las batallas internas que estaba librando. Detrás del brillo y glamour, la vida de Camilo también estuvo marcada por luchas con su salud. No solo luchaba contra las presiones de la fama, también estaba combatiendo demonios personales. Luchó contra el alcoholismo y, como muchos en su posición, buscó diversas intervenciones médicas para mantener su salud y su imagen. Múltiples cirugías, intentos por recuperar su juventud y una constante lucha contra el paso del tiempo se convirtieron en parte de la historia de Camilo VI. La vida de Camilo VI, al igual que su música, fue una montaña rusa de altibajos, tanto sobre como fuera del escenario. Detrás del éxito deslumbrante y las actuaciones icónicas, había un hombre que luchaba batallas que muchos nunca vieron. Una de las más significativas de estas batallas fue contra su salud. A principios de los 2000, a Camilo se le diagnosticó una grave enfermedad hepática, una condición que cambiaría el curso de su vida. A principios de 2000, se sometió a un delicado trasplante de hígado. La cirugía duró horas, pero, lamentablemente, no salió según lo planeado. Su cuerpo rechazó el órgano donado, lo que obligó a someterlo a otra cirugía al año siguiente. El hombre que una vez estuvo en la cima de su carrera, ahora se encontraba enfrentando una lucha médica que persistiría durante años.
A pesar de estos desafíos, Camilo se mantuvo ferozmente privado sobre su salud. Hizo todo lo posible para mantener una sensación de normalidad para sus fans, negándose a dejar que la enfermedad lo definiera. Incluso cuando lidiaba con las consecuencias de su trasplante de hígado, siguió adelante, siempre manteniendo intacta su imagen pública. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose. En 2011, un accidente doméstico lo dejó con graves lesiones. Una estantería llena de libros cayó sobre él en su propia casa, causándole daños que requirieron cirugía en el tobillo y lo dejaron luchando con la movilidad sobre el escenario. Para empeorar las cosas, unos años después, a Camilo le diagnosticaron enfermedad renal, lo que llevó a múltiples hospitalizaciones. El daño a su cuerpo era cada vez más evidente. Luego, a finales de 2018, Camilo hizo lo que sería su última aparición pública. Apareció frágil, más delgado que antes y visiblemente débil. El mareo le dificultaba hablar, y aún así, siguió adelante con el lanzamiento de su nuevo álbum, Camilo Sinfónico. El álbum, que contaba con colaboraciones con artistas como Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Pastora Soler, fue un hito en su carrera. Pero, incluso con toda la grandeza de la legendaria Orquesta Sinfónica RTVE detrás de él, había algo innegablemente agridulce en su aparición. El hombre que alguna vez fue conocido por su poderosa voz y presencia imponente sobre el escenario, apenas podía hablar. En una entrevista sincera con Carlos Herrera en COPE, Camilo admitió que ya no sentía nostalgia por los grandes escenarios. Me gusta leer, escribir y estar al tanto de todas las noticias que suceden a mi alrededor y descubrir formas en las que puedo ser útil, confesó, revelando un cambio en su enfoque a medida que su salud empeoraba. Tristemente, apenas unos meses después, el 8 de septiembre de 2019, Camilo VI falleció a los 72 años. La noticia llegó temprano esa mañana de sábado, y el mundo lamentó la pérdida de una verdadera leyenda musical. Un breve anuncio en su cuenta de Twitter informó a los fans: nos duele profundamente informarles que nuestro gran y querido artista, Camilo VI, acaba de dejarnos. Que descanse en paz. Según su manager, Eduardo Guerbós, Camilo sufrió un paro cardíaco a la 1:40 de la mañana, del cual logró recuperarse, pero, lamentablemente, falleció después de otro paro cardíaco a las 4:30 de la mañana. Su manager también reveló que el riñón de Camilo estaba en muy malas condiciones, un factor que contribuyó a su fallecimiento. A pesar de los años de luchas físicas, Guerbós enfatizó que Camilo se mantuvo humilde y trabajador a lo largo de su vida, cualidades que definieron su carrera tanto como su inmenso talento. Camilo VI tocó el cielo con la punta de los dedos. Vendió más de 175 millones de discos en todo el mundo y se presentó ante 45,000 personas en el Madison Square Garden. Fue la voz detrás de éxitos atemporales como Perdóname y vivir, Así es morir de amor, canciones que se convirtieron en himnos del amor y el desamor. Sin embargo, a pesar de los aplausos, la fama y la adoración, Camilo también vivió momentos de fracaso y decepción, especialmente en su vida personal. Los que estaban más cerca de él fueron a menudo los que lo dejaron sintiéndose traicionado y desilusionado, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes son a menudo las que experimentan las sombras más profundas. El legado de Camilo VI, sin embargo, vive a través de la música que le regaló al mundo, un legado de amor, pasión y resiliencia que sigue inspirando. Tal vez fue un hombre que luchó tras bambalinas, pero su arte siempre nos recordará la grandeza que alcanzó y el ser humano que realmente fue. Si te gustó este vistazo a la vida de Camilo VI, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal para más historias como esta. Gracias por ver.